Al observar la enorme cantidad de nuevas especies de animales fósiles, incluidos los dinosaurios, descritas por los científicos en los últimos años, uno recuerda involuntariamente el viejo chiste de que todos los dinosaurios parecían iguales, solo que los científicos los recolectaban de manera diferente. De hecho, durante los 185 millones de años que estos lagartos gigantes gobernaron nuestro planeta, la evolución creó muchas especies diversas y a veces extrañas de seres vivos. En el episodio de hoy continuaremos presentando los dinosaurios más inusuales. Aprenderás sobre las supuestas razones de la aparición de rasgos en su estructura y estilo de vida en general. Al suscribirte a nuestro canal, podrás enterarte de los nuevos episodios antes que otros espectadores. Además, con la ayuda de me gusta y comentarios en tus videos favoritos, puedes ayudar en el desarrollo del canal y su promoción de acuerdo con los algoritmos de la plataforma. Incisivosaurus, un antiguo roedor oviraptor de China. En 2002, se descubrió en la provincia china de Liaoning el cráneo de un inusual dinosaurio que vivió en estos lugares hace entre 125 y 130 millones de años. La característica principal de este cráneo eran sus incisivos prominentes, como los de los roedores modernos. Gracias a ellos, el dinosaurio obtuvo su nombre, que literalmente significa lagarto con incisivos. Además, al igual que en los roedores, estos largos dientes frontales mostraban signos de desgaste. Esta característica permitió a los científicos suponer que el dinosaurio comía alimentos vegetales sólidos y piñas. Es cierto que es posible que los incisivosaurios fueran omnívoros. Aparte de un único cráneo, los científicos aún no disponen de ningún otro hueso de este dinosaurio, pero basándose en su estructura, el Incisivosaurus fue clasificado como un oviraptor. Además, resultó ser uno de los representantes más antiguos de este grupo. La supuesta apariencia del dinosaurio fue reconstruida a partir del cráneo existente y de rasgos generales característicos de los oviraptores. El Incisivosaurus era cercano en tamaño a un pollo moderno. La longitud de su cuerpo no superaba el metro, y su peso no excedía los 2 kilogramos. Considerando la presencia comprobada de plumaje, el parecido de este inusual dinosaurio con un pollo es muy grande. Considerando la presencia comprobada de plumaje, el parecido de este inusual dinosaurio con un pollo es muy grande. Kentrosaurus, un pequeño estegosaurio con muchas espinas. Estos inusuales dinosaurios vivieron en el territorio de la actual Tanzania a finales del período Jurásico, hace aproximadamente 150 a 155 millones de años. Entre 1909 y 1910, un grupo de científicos alemanes recolectó más de 1.200 huesos de este dinosaurio a lo largo de 4 temporadas de campo. De estos se pudieron recuperar 2 esqueletos completos, que hoy se encuentran en distintos museos alemanes, aunque parte del material se perdió durante la Segunda Guerra Mundial. El Kentrosaurus fue descrito en 1915 por el paleontólogo Edwin Hennig. El nombre de este género de estegosáuridos se puede traducir como lagarto con púas. Hasta el momento, solo se conoce una especie de Kentrosaurus que vivió en África Oriental. En 1914, el investigador estadounidense Charles Gilmore propuso clasificar a uno de los estegosaurios descubiertos en Estados Unidos como Kentrosaurus, pero esta idea no encontró apoyo en la comunidad científica. Para los estándares de su familia, los kentrosaurios parecen bastante pequeños. Podían alcanzar una longitud de 4,5 a 5,5 metros y una altura de no más de 1,5 metros. Podían pesar entre 1 y 1,5 toneladas. Al mismo tiempo, como todos los estegosaurios, el cerebro de este lagarto era muy diminuto. La cavidad del cráneo, que albergaba el cerebro, tiene un diámetro de solo 6 centímetros. Es cierto que existe la suposición de que la médula espinal, más grande, de los estegosaurios asumía muchas funciones de las que es responsable el cerebro en la mayoría de los animales. Pero la característica más interesante del Kentrosaurus son sus espinas, con las que podía protegerse de los depredadores. A lo largo de su columna vertebral, desde la cabeza hasta la cola, había formaciones óseas pareadas. Más cerca de la cabeza, parecían placas clásicas de estegosaurio, pero en la cola, las placas se convirtieron en púas largas y afiladas, teniendo en cuenta la cola extremadamente móvil, que constaba de 40 vértebras, y constituía casi la mitad de la longitud del cuerpo del dinosaurio. Los rivales del Kentrosaurus lo tenían muy difícil. Se cree que fueron cazados principalmente por depredadores que actuaban en grupo. Esto permitía que alguien desviara la presa hacia sí mismo, dándole al resto del grupo la oportunidad de atacar desde el otro lado, pero para tales casos, los kentrosaurios tenían otra arma formidable. Sobre sus hombros había otra púa larga, Neukensaurus, un saurópodo que creía ser una tortuga. Hace unos 80 millones de años, hacia el final de la era de los dinosaurios,
Un inusual saurópodo vivió en lo que hoy es Argentina y Uruguay. Pertenece a la familia de los saltasáuridos, que a su vez forma parte de la superfamilia de los titanosaurios. En general, era un saurópodo herbívoro clásico con patas columnares, un cuello largo y una cola larga y poderosa. Recibió su nombre en honor al río Neuquén, cerca del cual se encontraron los primeros fósiles. Este lagarto fue identificado como una especie separada recién en 1992. Antes de esto, todos los hallazgos asociados con él fueron atribuidos a la especie de titanosaurio descrita a finales del siglo XIX. Pero con más descubrimientos, los científicos han reconsiderado la clasificación de los saurópodos sudamericanos. La longitud corporal del Neuquensaurus oscilaba entre 7 y 9 metros, aunque según otras estimaciones, podía crecer hasta 10 a 15 metros. Este dinosaurio no pesaba más de 3,5 toneladas. Entre sus parientes, esta especie no es la más grande. Al parecer, esta es la razón por la que los neuquensaurios adquirieron un interesante dispositivo de protección durante la evolución. En su espalda tenían densas placas óseas y púas que formaban una especie de caparazón. Quizás esto ayudó a protegerse contra los dientes de grandes depredadores. Dineobellator. El último dinosaurio depredador o la primera ave rapaz. Esta especie de dinosaurio del Cretácico tardío de América del Norte fue descubierta hace relativamente poco tiempo. Su esqueleto parcial fue descubierto en Nuevo México en 2008 y descrito en 2020. A pesar de la pequeña cantidad de material, los científicos pudieron reconstruir la apariencia del dinosaurio y hacer varios descubrimientos importantes. Dada la naturaleza carnívora del lagarto, recibió su nombre en honor a los guerreros de la tribu indígena Navajo. Era un dinosaurio relativamente pequeño de la familia de los dromeosáuridos. Su longitud era de unos 2 metros y su peso no superaba los 22 kilogramos. Según otras estimaciones, podría crecer hasta 3 metros y pesar hasta 40 kilogramos. El Dineobellator era un pariente del Velociraptor y parecía un terópodo clásico, pero a diferencia de los representantes anteriores de su familia, tenía extremidades anteriores más móviles y resistentes a la flexión. Se cree que con su ayuda podría sujetar a sus presas, pequeños dinosaurios, lagartos y otros animales. Una diferencia importante de esta especie era la cola, que era móvil en la base. Este mecanismo ayudó al lagarto a maniobrar mejor al correr y perseguir con más éxito a su presa. Los científicos también pueden afirmar con certeza que el Dineobellator era un dinosaurio emplumado. En los huesos de sus extremidades anteriores hay tubérculos que en las aves sirven para fijar las plumas de vuelo. Amargasaurus, un auténtico punk entre los dinosaurios. Este saurópodo, al igual que el Neuquensaurus descrito anteriormente, vivió en el territorio de la actual Argentina. Solo que vivió en estos lugares a principios del período Cretácico, hace aproximadamente 125 a 130 millones de años. Esta especie se conoce por su único esqueleto casi completamente conservado. Fue descubierto en 1984 y descrito en 1991. Es cierto que los científicos aún no tienen a su disposición la cola de este lagarto. En general, era un saurópodo clásico, que caminaba sobre 4 patas y se alimentaba de ramas de árboles con la ayuda de un cuello largo. Es cierto que el cuello del Amargasaurus era más corto que el de la mayoría de sus parientes, pero tenía una estructura muy interesante. En todas las vértebras cervicales y primeras dorsales de Amargasaurus hay procesos óseos especiales ubicados en 2 filas. Los más grandes de ellos se sitúan en la mitad del cuello y tienen una longitud de hasta 60 centímetros. Las primeras reconstrucciones muestran a este lagarto con 2 filas de púas, que recuerdan a un mohawk, un peinado favorecido por los punks y otros representantes de diversas subculturas. Pero una investigación realizada en 2022 demostró que quizás estos procesos estaban conectados por placas coriáceas. Así pues, los amargasaurios podrían haber tenido lujosas velas cervicales, como la cresta dorsal de un espinosaurio. Lo más probable es que este diseño no sirviera para protegerse de los depredadores, sino para atraer al sexo opuesto. Según diversas estimaciones, la longitud de este dinosaurio podría alcanzar los 13 metros y pesaba alrededor de 4 toneladas. Cada pata del Amargasaurus tenía 5 dedos, uno de los cuales terminaba en una poderosa garra. Algunos científicos sugieren que con su ayuda el dinosaurio podría defenderse de los depredadores poniéndose de pie sobre sus patas traseras. Además, con la ayuda de esta sencilla técnica, podía alcanzar las ramas más altas de los árboles. Ubirajara, ave del paraíso de la era de los dinosaurios. Este pequeño terópodo de la familia de los Compsognathidae fue descrito en 2020.
Una huella bien conservada fue descubierta por una expedición alemana en depósitos del Cretácico temprano en Brasil y llevada a Alemania. Ahora la comunidad científica brasileña cuestiona la legalidad de esta medida y exige que la muestra sea devuelta a su país de origen. El ubirajara, o ubirajara, es un terópodo con una longitud de aproximadamente 1 metro, la mitad de la cual es una cola larga. El cuerpo del dinosaurio estaba cubierto de protoplumas filamentosas similares al pelaje. A lo largo de la espalda, estas plumas medían hasta 10 centímetros de largo y formaban una especie de melena. Pero lo que más interesó a los científicos fueron unas excrescencias en forma de cinta, de unos 15 centímetros de largo, situadas en los hombros. Se cree que estaban compuestos de queratina, una sustancia que forma nuestras uñas y cabello. Es por estos crecimientos que el ubirajara obtuvo su nombre. Del idioma de una de las tribus indígenas se traduce como «Señor de la Lanza». Ahora se pueden observar crecimientos similares en los machos de las aves del paraíso banderín. También están presentes en dinosaurios como Yutyrannus y Beipiausaurus, solo que en estas especies no son tan grandes como en el ubirajara. Kaihong, un volador arcoíris de la China Jurásica. La huella de este dinosaurio fue descubierta por un campesino chino común en 2014. El espécimen fue comprado por el Museo Provincial de Liaoning, pero una descripción completa del dinosaurio se publicó recién en 2018. Era un pequeño terópodo depredador, aproximadamente del tamaño de una grajilla moderna. Lo más probable es que cazara insectos, lagartijas y pequeños mamíferos. Es muy probable que los Kaihong llevaran un estilo de vida predominantemente arbóreo. Su cuerpo estaba cubierto de plumas, pero no podía volar completamente. Los científicos sugieren que este lagarto podría planear de árbol en árbol, y la estructura de su cola sugiere que dicho vuelo estaba hasta cierto punto controlado. El cráneo del Kaihong es similar al de otras aves rapaces, solo que tenía una cresta ósea entre los ojos. Pero lo que más interesaba a los científicos era el plumaje de este dinosaurio. Utilizando métodos modernos, fue posible determinar su color. La mayor parte del cuerpo del Kaihong estaba cubierta de plumas oscuras y se parecía al plumaje de los pingüinos modernos. Al mismo tiempo, brillaban como el mismo Microraptor que vivió 40 millones de años después, o como las grajillas y las palomas modernas. Pero la cabeza y el cuello del Kaihong tenían un color mucho más brillante. Los melanosomas, las células responsables de la coloración, en esta zona del cuerpo del dinosaurio, son similares a las estructuras correspondientes en las aves tropicales modernas, como los colibríes. Quizás estos tonos no estaban tan saturados. Según algunos científicos, el color del Kaihong era aún más parecido al color de un ave como el trompetero de lomo gris. Gigantoraptor, un gran depredador con cabeza de tortuga. El único ejemplar de este dinosaurio, compuesto por huesos dispersos y una mandíbula inferior, fue descubierto en China en 2005 y descrito en 2007. El tamaño de la mandíbula inferior sugiere que todo el cráneo medía al menos medio metro. Según todas las demás características, esta especie pertenece a los oviraptores, solo que este oviraptor era un verdadero gigante entre sus parientes, por lo que recibió tal nombre. El ejemplar encontrado murió a la edad de 11 años y aún no era un individuo completamente desarrollado, pero los científicos sugieren que la longitud máxima del Gigantoraptor podría ser de unos 8 metros y su masa podría superar las 2 toneladas. La estructura de sus extremidades sugiere que el dinosaurio corría bien y era un depredador activo, pero la mandíbula inferior encontrada es cóncava y no tiene dientes. Los científicos han sugerido que la boca del Gigantoraptor era un pico enorme. La presencia de plumaje en esta especie no está confirmada oficialmente, aunque otros oviraptores más pequeños lo tenían. Por lo tanto, los científicos no descartan la presencia de plumas al menos en las extremidades anteriores. Este plumaje no afecta la termorregulación del animal y puede utilizarse para cubrir los huevos durante la incubación. Agradecemos a todos los espectadores de nuestro canal que ven cada episodio hasta el final. Si quieres conocer otros animales inusuales que habitaron nuestro planeta en diferentes épocas, te recomendamos ver otros de nuestros videos.